Sustentar científicamente el conocimiento en el ámbito de la psicología ha sido uno de los principales desafíos que se ha propuesto nuestra invitada de hoy en su labor profesional a lo largo de muchos años. Imparte clases, realiza investigaciones, ha publicado 9 libros y en sus más recientes participaciones en congresos y seminarios ha seguido profundizando en aquellos temas que tocan también con inquietudes que todos nosotros tenemos y que son de su especialidad: la inteligencia emocional, el comportamiento organizacional y el liderazgo en tiempos de crisis. Nureya Abarca está hoy con nosotros en Testigo Futuro. En esta serie conversaremos con diferentes personajes del mundo de las artes, la ciencia y las humanidades para conocer su mirada y entender el presente. El tiempo nos permite apenas echar una mirada al ayer y con eso hacernos una idea del mañana para que juntos construyamos el porvenir. Esto es Testigo Futuro. Desde el principio, para mí, la inquietud de aprender era muy importante. Me cuenta mi mamá que yo la perseguía antes de los 4 años para que me enseñara a leer, por favor, y que pescaba cualquier cosa para tratar de lograrlo. Así que ella, sin querer, me enseñó a leer a los 4 años. Ya, de ahí yo creía que era natural que uno a los 4 años tuviera que empezar a leer. Y cuando entré al colegio me di cuenta que era un colegio inglés, esto de otro idioma, en que mis profesores solo hablaban en otro idioma, que algunos niños se ponían a llorar en la clase. Para mí era fascinante poder aprender a entenderme con otro en otro tipo de lenguaje. Quizás lo que más recuerdo eran las discusiones en la mesa. Éramos 5 hermanos y todos como a través de la mesa poniendo los codos encima para acercarse a discutir con el otro que estaba al frente. Y cómo todo esto era permitido, las distintas ideas. Yo creo que lo de la diversidad y la aceptación de la diversidad, ahí me la formé totalmente. No pensábamos para nada igual. De hecho, mi mamá a veces decía, no, esta niñita, las ideas que tiene, como que para ella eran como demasiado avanzadas, mi papá me las permitía. Y yo creo que el que tu papá crea en ti, que eres mujer, que tú puedes hacer algo, es en tu formación muy, muy esencial, porque es como que confía en que tú sí lo vas a poder hacer. Y también de chico uno se lo puede aprender muy bien. A veces yo pienso en la educación, rechazan algunos aprendizajes porque piensan que los niños no están preparados. Yo creo que una edad fantástica es al principio, cuando tú puedes captar distintos lenguajes. Y entonces me estimulaba mucho desde ese punto de vista, muchos libros, mucha lectura, y en mi colegio lo mismo. Decidiste entrar a la universidad en una época en que no era tan común que una mujer tomara esa decisión. ¿Qué obstáculos fuiste enfrentando por el camino para sacar adelante una carrera profesional? Decidí ingeniería, pero no por ingeniería, sino que yo quería estudiar física. La parte científica siempre me atrajo y la física para mí era muy fascinante. Pero tenía que estar 2 años junto con el plan de ingeniería. Esto es la Universidad Católica. Y ahí tuve desafíos porque eran 300 alumnos y 4 mujeres en primer año. Entonces estábamos en bastante desventaja y tuve un incidente que yo creo que es importante destacar, quizás porque otras personas lo pueden haber sufrido también. Uno de los profesores un día me llamó a su oficina y me dijo por qué yo estaba ocupando un cupo de hombres en ingeniería. Y eso, no me achiqué, gracias a Dios, en ese momento. Claro, ese obstáculo que no te amedrentó a ti, bien puede haber cortado muchas vocaciones profesionales, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, Nureya, ¿no? Ojalá que hayan cambiado, yo pienso que sí, porque en mis alumnos en ingeniería comercial, más de la mitad de los alumnos son mujeres. Entonces no hay como un impedimento de partida, digamos. Después uno tendrá que merecerlo, pero digo que no es algo que quizás en mi época era casi una barrera inconsciente para muchos, no explícita, ¿ya? Pero en este caso este profesor me lo hizo explícito y por suerte que eso no me detuvo tampoco. ¿Y entraste entonces en psicología? ¿Encontraste definitivamente tu camino ahí? Yo creo que desde el doctorado en adelante
me fui inclinando mucho más para esta otra área, que era más aplicada, porque hasta el doctorado yo seguía buscando como un conocimiento más puro. De hecho, mi tesis doctoral es modelos matemáticos para predecir el comportamiento. Yo creo que uno cuando está en alguna desventaja, se podría decir, en ciertos grupos, se empieza a dar cuenta de por qué, o se hace la pregunta, de por qué esto está sucediendo, ¿ya? Y de cuán injusto puede ser esa situación. Entonces, al meterme dentro del campo de las organizaciones, esto queda mucho más en evidencia que en otras áreas, como por ejemplo las académicas, que podría haber cierta diferencia, pero nunca tanto como dentro de las organizaciones, afuera, en las empresas, o era así hasta hace un tiempo. Entonces, empecé a interesarme, a estudiar cuáles eran esas diferencias o esas desventajas. Hicimos algunos estudios de tesis de magíster en ingeniería junto con el profesor Nicolás Magluf para ver esas diferencias que había entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones, especialmente en el tema del liderazgo. Y ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que las pocas mujeres que llegaban, esto hace unos 10, 15 años, a los niveles más altos de las organizaciones eran muy pocas. Gruesamente nosotros vimos lo mismo que otros estudios afuera, que las mujeres tendían mucho más a estar inclinadas a desarrollar comportamientos hacia las personas y hacia las relaciones. Y los hombres, en cambio, enfatizaban mucho más los comportamientos destinados a un proyecto, a una tarea, ¿ya? Y eso entonces es una diferencia que en ese momento nosotros dijimos, mira, las organizaciones están cambiando. En este momento a lo mejor hasta ahora ha sido muy importante desarrollar proyectos y tareas, pero a lo mejor lo central empezó a ser, y ya está siendo demostrado así, la relación que uno tiene con sus colaboradores. Las mujeres que lo hicieron bien en distintos países para enfrentar la pandemia, justamente usaron eso que para nosotros era algo todavía no una ventaja en años anteriores, pero que en un momento de crisis como la que vivió el mundo, fundamentales. Entender qué es lo que le estaba pasando a las personas, responder en forma adecuada y oportuna a esas necesidades. Y eso para las mujeres es mucho más natural, y dentro de sus prioridades de comportamiento están esas de comprender y relacionarse bien con los colaboradores. Bueno, Angela Merkel, yo creo ya ella no está a cargo en Alemania, pero claramente estuvo muy destacada, y Jacinta Ardern también en Nueva Zelanda. O sea, yo creo que ellas dos son ejemplos muy claros de cómo las mujeres pudieron, y hay muchas otras también en otros países, que mostraron que pudieron leer bien lo que estaba ocurriendo y responder en forma adecuada a las necesidades de ese pueblo. Que cuando está en crisis y uno tiene miedo, por Dios que ayuda que alguien te lidere bien, es fundamental. Y a propósito de la pandemia, ¿qué ocurrió con la respuesta que dieron las empresas, las organizaciones a las necesidades que hubo en este periodo, digamos? Y las empresas, entonces yo pensé, para adecuarse, que son mucho más grandes como organización, les va a costar mucho más moverse hacia otro campo, pero me sorprendió que cómo es que el ser humano se tiene que adaptar, que se fueron adaptando. ¿Y quiénes se adaptaron mejor? Aquellos que tenían líderes, que podían contener emocionalmente a sus seguidores, a su equipo. Yo en clase ejecutiva tengo la oportunidad de escuchar muchos testimonios, y lo tuve durante la pandemia, clases por Zoom y todo, pero ellos en pantalla me decían cómo algunos jefes habían solucionado esta distancia física con cercanía emocional. Bueno, hoy día estamos iniciando un curso que se llama Inteligencia Emocional y Liderazgo. Este curso está dirigido a los alumnos del MBA de la Universidad Católica, de la Escuela de Administración. Y en este curso lo que más queremos desarrollar son habilidades relacionadas con la inteligencia emocional para ellos que ejercen ahora y en el futuro cargos de liderazgo. Bueno, nosotros ahora estamos recién empezando el curso con ella y ya hemos hecho una serie de dinámicas, hemos
aprendido las bases del liderazgo, cómo poder desarrollar ciertas competencias, cómo lograr obtener en el fondo seguidores o poder influenciar a las personas, pero sobre todo desde el punto de vista de la mujer. Y en este sentido ha sido súper importante porque como la igualdad de género hoy día no es una realidad, se está recién empezando a implementar y nos ha empezado a aportar herramientas respecto de cómo la mujer debe posicionarse en el mercado, cómo debe posicionarse en un ambiente tan competitivo y en que la igualdad de género hoy día, como les decía, no es una realidad aún. Bueno, este taller con Nurella yo encontré súper interesante al momento de ver el programa y obviamente un poco al conocer un poco más de ella, principalmente porque abarca temas como inteligencia emocional y liderazgo, que son herramientas muy utilizadas y que se necesitan utilizar hoy en día, especialmente cuando uno trabaja con personas. Hay que entender un poco el lado emocional que cada uno de nosotros tiene y que no puede ser ajeno al momento de entablar algún tipo de conversación o negociación. Entonces, yo lo que espero del curso, más que nada, es poder tener nuevas herramientas o poder validar algunas de las, digamos, acciones que de repente yo tomo en el día a día y poder complementar mi trabajo. Básicamente es poder utilizar de mejor forma todo lo que es la empatía con las personas, saber comprender y manejar, digamos, las emociones de otros y mis propias emociones para poder ejercer bien mis labores del día a día. ¿Y tú crees que se ha pavimentado el camino como para que las emociones tengan en los lugares de trabajo el lugar que les corresponda? Yo creo que aún no, pero estamos en vías de ello. Digo que la pandemia, eso sí que nos trajo bueno, que las personas empezaron por primera vez a considerar dentro del trabajo que esto importaba. Cuando a mí me preguntan cómo desarrollo la inteligencia emocional, el primer punto, que es conocimiento de sí mismo, es el que les cuesta. Porque lo que esperan es que uno dé una receta y diga, usted tiene que hacer esto, 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 y ahí va a ser inteligente emocionalmente. Lo cual es falso, porque uno tiene que partir por conocerse, manejar sus emociones. En ese sentido uno tiene que nutrirse también de lo que uno es auténticamente. Yo no soy líder directamente de ningún equipo en este minuto, pero sí a través de los afectos de las personas, ¿ya? De tu familia, en este caso los hijos o los nietos, ahora que me hacen muy, muy feliz. Tú te nutres y aprendes a través de ello y no te sientes tan solo cuando tienes que hacer otro tipo de actividades. Ahora, los líderes en general encontrarán a veces en el deporte, en la familia. Yo creo que, por ejemplo, ese modelo de desarrollo total, de desarrollo integral dice, fíjese en cuánto tiempo le dedica a cada uno de estos. Vamos a conversar en profundidad sobre este tema, pero quisiera un adelanto tuyo. ¿Cuál es tu mirada acerca del estado en que se encuentran los liderazgos en el mundo en general hoy por hoy? La pandemia a lo mejor nos mostró también que líderes capaces hay pocos que puedan... Nosotros, es difícil, ¿no es cierto?, encontrar una imagen de alguien en este momento que pudiera decir, ya, por este camino es como un líder debe ser. Por eso digo que estamos en déficit de liderazgo, que sean liderazgos reales, potentes, ¿ya? No como estamos viendo, más bien populistas. ¿En déficit o en franca crisis? Yo creo que franca crisis quizás es la palabra. Bueno, queda el tema planteado en su diagnóstico. ¿Qué explica esta crisis en los liderazgos? Lo vamos a seguir conversando con Nurella Abarca, que entre otros libros tiene precisamente uno que se titula Liderazgo Efectivo. Vamos a una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Estamos ya de regreso para seguir conversando con la psicóloga Nurella Abarca y ahora sobre otro tema que es de su especialidad y sobre el cual escribió un libro en coautoría con Nicolás Maglouf. Es este que tengo acá en mi mano, se llama Liderazgo Efectivo y en su bajada se lee centrado en la persona, basado en la influencia y ejercido con sensatez. Nos decías, Nurella, que tú consideras en franca crisis los liderazgos en el mundo. ¿Por qué? Bueno, primero los datos. En casi todas partes ha habido muchos conflictos y la ciudadanía no se siente representada ni que sus líderes están respondiendo a las necesidades. Eso fue muy evidente frente a esta crisis mundial que hemos tenido. Pero a la base de eso quizás está la falta de confianza en los líderes. Lo que ha ocurrido en esta crisis de liderazgo es que la ciudadanía, las personas comunes y corrientes han visto que los líderes se sirven de ellos,
pero no los sirven. Perspicacia y sensatez son dos atributos que ustedes resaltan mucho, como que deberían ser, ¿no es cierto?, propios de un buen líder. ¿Podrías explayarte en eso? Perspicacia, ¿por qué? Porque uno tiene que leer lo que está ocurriendo. La mayor parte de los modelos de liderazgo están bajo un marco teórico que se llama liderazgo situacional. ¿Qué significa eso? Que yo no soy un líder en cualquier situación, que yo tengo que leer qué situación me encuentro, en ese caso perspicacia, insight dicen los americanos, para ver en qué situación estoy, y luego prudencia para responder a esa situación. Entonces se tienen que dar las dos cosas. Ustedes lanzaron este libro en una fecha muy especial, un día antes del estallido social, en 2019. ¿Faltó perspicacia ahí para ponderar lo que estaba sucediendo y haber evitado lo que ocurrió? Exactamente, nosotros esta fecha no se nos va a olvidar nunca, el 17 de octubre, un día luminoso, precioso era, me acuerdo, estábamos lanzando nuestro libro y dentro de las personas que presentaron el libro se habló de este punto de cómo estábamos perdiéndonos en lo que era efectivamente un buen liderazgo, pensando solamente en las tareas y las cosas y los desafíos como que teníamos que conseguir, sin tomar en cuenta lo central que eran las personas, ¿ya? Y es como premonitorio de lo que después ocurre, porque si tú no miras a tu alrededor y sigues adelante, entonces no estás leyendo la situación y puedes caer realmente en una cosa como el estallido, que fue realmente muy brutal para todos. ¿Qué ejemplos te han sorprendido a ti en época reciente de buenos procedimientos, de buenas conductas, de buenas decisiones de líderes que sí hayan sido perspicaces y sensatos en sus decisiones? Bueno, el más reciente yo creo que es este presidente de Ucrania. Para mí ha sido lo más sorprendente, pero ahí te fijas que es varias cosas, porque él lee la situación, conoce a su pueblo, porque uno tiene que tener harta valentía para entrar en una guerra y pensar que te van a seguir, y que él representa ese espíritu. Entonces, un líder siempre representa a sus seguidores. Alguien puede estar ocupando un puesto, pero no representar necesariamente al pueblo que le tocó. Y él ha demostrado, porque lo han seguido hasta ahora, y con tremenda coraje y fuerza, sus seguidores. Él es auténtico también. Él no está tratando de ser como otro. Él es lo que es y se muestra así. Es una persona sencilla y coherente en lo que dice y sus comportamientos. Y muy resiliente también. Y eso significa que aunque uno esté muy mal, uno es capaz de salir adelante e estimular a los que te siguen también a ponerse en ese mismo esfuerzo. Casi que para ocupar muchos puestos sería necesario un curso sí o sí, ¿no es cierto?, de inteligencia emocional, requisito previo y obligatorio. Sería harto bueno. Si no es a través de un curso, ¿cómo? En lo cotidiano, las personas pueden ir incorporando elementos que permitan fortalecer su inteligencia emocional. Es un ejercicio diario que uno puede hacer cuando está con alguien, en vez de solo pensar en mis ideas de lo que voy a decir o lo que el otro me está diciendo, es hacerse la pregunta de ¿qué estoy sintiendo? Es súper simple. ¿Qué estoy sintiendo? Porque una vez que uno se hace esa pregunta, no qué estoy pensando o cómo la idea de esta persona yo cómo le voy a contestar, sino que qué es lo que emocionalmente estoy sintiendo. Hacerse internamente esa pregunta ayuda también a leer en el otro qué estará sintiendo el otro. ¿Me entiendes? Ese es un pequeño ejercicio. Y una vez que uno lo empieza a hacer, empieza a entrar en otra dimensión, que es el aspecto emocional que los seres humanos no podemos eliminar. En las organizaciones a veces se decía, usted viene a trabajar, no a emocionarse, pero resulta que es imposible sacarla, están presentes. La gente quiere confiar en sus líderes, que sean creíbles, porque hemos pasado ya por tantos cambios. Está bien ser flexible, pero cuando uno quiere seguir a alguien, necesita confiar en esa persona. La integridad de alguien, el que sea coherente, el que sea honesto, cumpla lo que dice, yo creo que es algo que es casi todo o nada. O tú le crees a la persona y lo sigues,
o dejas de creer. La persona, después de la crisis sobre todo, yo creo que quiso confiar en aquellos líderes que tenían delante y que supuestamente los representaban. Le agrego algo que ha sido parte de mis estudios, la inteligencia emocional. Creo que aparte de confiar en esas personas, tienen que tener la habilidad para captar lo que las personas necesitan y responderles en forma adecuada. Y ahí se muestra el talento social de las personas. No todo el mundo lo tiene en igual cantidad, en igual grado. Entonces yo creo que yo le agregaría ser confiable y ser capaz de ver lo que las personas realmente necesitan y responder en forma adecuada. Se necesita coraje para respaldar lo que uno ha dicho y hacerlo. Mucho coraje, porque la multitud de repente te puede aplaudir y otras veces no. Es como en un circo romano, como antes, el dedo arriba o abajo. Y uno no puede dejarse llevar necesariamente por eso. Tiene que estar más cerca de sus convicciones y por lo que las personas eligen a alguien que los represente. Perspicacia para analizar correctamente las señales del entorno y sensatez para actuar con prudencia en cada circunstancia. Dos conceptos claves del liderazgo efectivo que ojalá tuvieran todos nuestros líderes y que hoy conocimos gracias a nuestro encuentro con Mireya Abarca. Con esta entrevista estamos llegando al final del camino recorrido en este programa. Arte, ciencia, innovación, patrimonio, arquitectura fueron algunos de los temas que exploramos a través de las conversaciones que tuvimos con nuestros invitados y que quedan todas ellas disponibles en las plataformas digitales de 13C y de Media UC. A ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado y por haber sido parte de Testigo Futuro.